Voy a grabarlo en esta computadora. Me dice maravilloso que la grabes. Sí, qué bien. Bueno, bienvenido, Víctor. Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas las invitadas, las personas que nos visitan de afuera. Este es un curso de la carrera de Psicología de la Universidad de Costa Rica. Es el curso de Clínica Psicoanalítica y Psicodinámica. Y hemos invitado para el día de hoy al doctor Víctor Novoa, quien es psicoanalista, es doctor en Fundamentos y Desarrollos Psicoanalíticos de la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene una maestría en Psicología Clínica de la UNAM. Es miembro fundador del Grupo de Inscripción Psicoanalítica de San Luis Potosí de México. Y él actualmente vive en Barcelona y desarrolla su actividad profesional entre Barcelona y México. En este momento está en Barcelona, así es que, qué maravilla este sistema de Zoom. Si bien es cierto, es cansado, nos permite hacer muchas cosas que normalmente sería de un gran costo organizativo, logístico y demás. Y pues tenemos ahora la ventaja de que nos podemos comunicar fácilmente. Muchas gracias, Víctor, por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotras y nosotros. Es de verdad que es un lujo tenerte acá, una persona con una trayectoria inmensa, con una gran cantidad de publicaciones, libros, etcétera, con una gran trayectoria además en diversos grupos psicoanalíticos en México y en España también. Víctor también hizo el doctorado en la Universidad de París 7, de tal manera de que pues ha tenido de los mejores maestros que se pueda tener también en el campo psicoanalítico. Y pues hemos desarrollado muchas actividades con Víctor desde hace muchos años cuando teníamos el grupo de los martes. Así es que es muy conocido en Costa Rica también. De tal manera que, bueno, vamos a darle la palabra a Víctor para que nos hable. El día de hoy vamos a escucharlo una media hora. Después hacemos un recreo y posteriormente vamos a dar un espacio para preguntas y comentarios. Víctor, muchas gracias, te reitero. No, muchísimas gracias por la invitación, Priscila. Un gusto estar con ustedes. Vengo a compartir algunas inquietudes que tengo sobre qué es la presentación del caso clínico, la construcción del caso clínico que he estado pensando con un grupo de inscripción psicoanalítica. De hecho, tenemos reuniones clínicas cada mes y los últimos casos, los últimos meses, fue como un reto el plantearnos qué tanto nosotros podríamos prescindir de una historia clínica tradicional, de presentar todos los datos pormenorizados de un paciente para discutir un caso. Y entonces el reto me parece que ha salido bien. Por poner un ejemplo, se habla de un caso en que una inflexión que tiene que ver con un momento crítico, se analiza el momento crítico, el discurso que surge en ese momento y se discute sobre ese punto, sin hacer más referencia a la historia. Y por ahí es por donde quiero empezar a plantear hasta dónde nosotros hemos sido herederos de una tradición médico-psiquiátrica que ha sido muy bien adoptada por el campo de la psicología, hasta dónde la historia clínica tradicional nos orienta o nos despista de lo que nosotros buscamos o de lo que hay que escuchar en la clínica, y hasta dónde las instituciones, tanto académicas como de salud, influyen positiva o negativamente en lo que se refiere a cómo pensar un caso, cómo construir un caso, cómo plantear frente a un grupo un determinado problema clínico. En ese sentido,
pues empecemos por decirle, en la presentación del caso viene a confluir toda una serie de elementos que están presentes en el quehacer clínico. Es un anudamiento en donde interviene tanto un estudio general de la atención clínica, ya sea psicológica, psicoterapéutica, psicoanalítica, y en donde están presentes los campos epistemológicos, metodológicos, técnicos, éticos. Todo eso confluye en lo que es la presentación del caso. Sin embargo, algo que es determinante y que no está tan presente es el marco, el contexto en donde el caso se presenta. Y es ese contexto el que generalmente se omite, se da por sentado, y es ese contexto el que pone los márgenes y muchas veces hasta el contenido de la manera en que nosotros presentamos un caso. Me refiero, por ejemplo, a la cuestión institucional, tanto académica como las instituciones de atención a la salud. Si nosotros pensamos que tenemos una práctica clínica en instituciones y que esto está dentro de un programa académico en una materia, que esa materia tiene un objetivo, tiene un contenido, tiene un periodo definido, entonces podemos decir que alguien puede atender a una persona. En México se acostumbra durante un semestre y se puede dar, llegar a dar hasta, generalmente es por un semestre y se cambia para dar cuenta de ese caso. Está determinando de entrada la manera en que tú vas a escuchar, la manera en que tú vas a observar y la manera en que tú vas a dar cuenta de ese caso. Entonces, en este sentido, muchas veces dejamos esto que nos parece tan obvio fuera cuando es lo que realmente está determinando nuestro quehacer clínico y la manera en que nosotros concebimos ese quehacer clínico. En el caso de las instituciones de atención a la salud, muchas veces nos encontramos con que hay protocolos establecidos desde lo que es el gobierno, la Secretaría de Salud en el caso de México, que tienen que seguirse y también un tipo de informes que se tienen que llenar tanto para la institución como para los profesionales que trabajan en ella. Este tipo de protocolos va a definir también ese tipo de atención. Cuando en el ámbito académico, que es en el que yo estuve más trabajando como asesorando las prácticas profesionales, pues hay un formato para establecer los informes de final de prácticas y muchas veces fueron prácticas que se llevaron a cabo en maestría que duraban hasta 2 años, y entonces, pues, había todo un formato de cómo llevar a cabo una tesis. Y entonces, en esa tesis, pues, tenemos lo que es, los antecedentes, el marco teórico, el marco metodológico, el dar cuenta de la práctica, los resultados, conclusiones. Todo este formato que nos hace pensar y que nos hace concebir de una manera cuál es nuestra relación con la clínica y cuál es la relación con el quehacer clínico, cómo lo concebimos y cómo damos cuenta de ello. En este sentido, el dividir marco teórico, marco metodológico, el dar cuenta de una práctica, son aspectos que tienen que ver con la metodología, con la técnica, con la teoría, y que están bien orientados si nos ponemos en el campo académico de la didáctica, pero que si en el momento en que nosotros estamos en el encuentro clínico como tal, esto es algo que va confluyendo, que está entrelazado y que se va dando. Ya nosotros, para dar cuenta académicamente, hacemos una división de estos campos y lo orientamos en el sentido didáctico. Esto no está presente en la clínica. Y esto me parece que es muy importante enfatizarlo, tanto también como en el caso de las instituciones, cuántas personas podemos atender, cuántas personas son las que atienden, qué tiempo es lo que tienen de disponibilidad, pues entonces a cada quien le tocan 20 minutos o media hora o 40 minutos, eso ya está determinando el tipo de atención, qué informe van a dar y cuánto tiempo lo van a ver.
Todos estos son determinantes que, si no se toman en cuenta, que es el contexto el que está determinando el encuentro clínico, finalmente se pueden llegar a conclusiones como, por ejemplo, si lo que importa es la técnica con la que tú atendiste el caso, vamos a extraer la técnica de todo lo demás y vamos a establecer protocolos que lleven a cabo con este cierto tipo de pacientes esta técnica terapéutica, y esto es lo que vamos a implementar. Dejamos a un lado o en un plano secundario tanto lo epistemológico, lo metodológico, y nos dedicamos a lo técnico. De ahí a pasar también en una institución a decir vamos a establecer protocolos de intervención, y los protocolos de intervención no necesitan de un marco epistemológico, no necesitan de una fundamentación metodológica. Lo que nos interesa es que hay algo práctico, hay algo evidente y hay algo que nos da resultados, y que esos resultados los podemos reportar. Eso es lo que vamos a tomar en cuenta. En este sentido, llevando las cosas al extremo, vemos también como muchas veces la práctica que se lleva a cabo en las universidades y los criterios de la universidad con que se evalúa un alumno no corresponden o se contraponen a los que se dan en las instituciones de atención a la salud. A mí me tocó vivir una situación en que los alumnos entraban constantemente en conflicto entre lo que solicitaba la institución y lo que solicitábamos en la universidad. Y bueno, la salida que yo tuve fue decirles: ustedes no tienen que entrar en ningún conflicto, ustedes lo que tienen que aprender es hablar dos idiomas. Un idioma es el de la institución, con un enfoque médico-psiquiátrico, psicológico de la atención clínica y cómo tienen que dar ese reporte. Y por otro lado es esta orientación psicoanalítica desde el lado académico y cómo tienen que pensar, actuar y dar el reporte. Es decir, había una contradicción, y esa contradicción era provocar una escisión de tal manera de que pudieran moverse en dos campos y que eso afectara lo menos posible el quehacer clínico. Hasta ese nivel se tuvo que llegar porque no había forma de establecer una relación entre conceptos que se contradecían o campos que venían de una epistemología y campos que venían de una no epistemología. Entonces, esto a mí me parece que es muy importante, y lo que yo quisiera trabajar con ustedes especialmente es cómo la orientación que reciben en una universidad es precisamente una orientación, es un decir, vamos hacia este campo, el quehacer clínico se orienta de esta manera, vamos a dar cuenta de ese quehacer clínico así, pero esto no es lo que vamos a encontrar en la realidad, y tampoco es lo que nos va a hacer tomar una posición frente a esa realidad. En este sentido, algo que se ha dejado omitido y que, bueno, recientemente ya cada vez está más presente en los análisis que se hacen en las universidades y en todo tipo de quehacer que tenga que ver con lo social, con lo epistémico, es precisamente trabajar la idea de lo que son los dispositivos. Y en este sentido voy a referirme a Foucault, en los años 70, cómo él va a plantear la cuestión del dispositivo. Voy a leer una definición que da Judith Revel al respecto, que dice: un dispositivo es un conjunto decididamente heterogéneo que implica discursos, instituciones, ordenamientos arquitectónicos, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas. En resumen, tanto lo dicho como lo no dicho, el dispositivo mismo es la red que se puede establecer entre estos elementos. Parece que esto es importante porque todo este marco de lo dicho, lo no dicho, lo administrativo, aquello que ocurre cotidianamente y de lo que no se registra, es algo que está influyendo y que está determinando los márgenes y la manera en que nosotros vamos a concebir y vamos a dar cuenta de un quehacer clínico. Si nosotros no tomamos en cuenta esos márgenes, la manera en que determinan, que constriñen un campo o que marcan una dirección, si no consideramos eso, es muy fácil que nosotros terminemos siendo obedientes, doctrinarios, a principios que
pueden ir incluso en contra de una práctica clínica orientada hacia lo que nosotros tratamos de trabajar, que es el trabajo con la palabra. Con la palabra, y en este sentido hay una situación curiosa que sucedió en una de las prácticas, en una de las instituciones, en donde se aplican pruebas psicológicas, donde se aplican entrevistas estructuradas. Y lo curioso era que cuando los alumnos de la universidad llegaban en los espacios de esparcimiento de esta institución y hablaban con las personas, les decían, yo contigo te voy a hablar de otra forma, te voy a contar otras cosas que no le digo a los médicos, no le digo a los psicólogos, porque ellos hacen preguntas pero no nos dejan hablar. Así tal cual. Y de ese ámbito, de aquello que no entra en los registros, aquello que no se dice oficialmente en la institución, es en donde se estableció toda una práctica alternativa, una escucha alternativa, y la sorpresa es que con esta práctica alternativa, esta escucha alternativa, empezaron a haber cambios importantes en la relación que tenían los pacientes con su discurso, con sus síntomas y con la relación que tenían con los otros pacientes que estaban internados. Es decir, me parece que si nosotros encontramos la relación con el dispositivo, el hecho de hacerlo evidente, de tomarlo en cuenta, de darle una voz y darle una palabra, nosotros ya estamos también incidiendo de alguna manera en ese dispositivo. Si nosotros tomamos esos márgenes institucionales, la normatividad institucional, el quehacer institucional, como algo natural, algo que está ya dado y frente a lo que nosotros no podemos hacer nada, nosotros vamos a caer finalmente en pensar en que la solución es establecer protocolos, y estos protocolos lo que hacen es eh, omitir nuestra subjetividad, es aplanar nuestra subjetividad y dejarnos fuera de este marco. En este sentido, pienso que además de hacer una ubicación del dispositivo en términos de lo que se refiere a una política de la atención clínica, también podríamos pensar que el momento en que nosotros tomamos esa posición, esa voz, esa palabra, e incidimos en el dispositivo mismo, tenemos también la posibilidad de plantear un posicionamiento ético frente al quehacer clínico. En este sentido, podríamos pensar también, como en otro momento lo he enunciado frente a algunos de ustedes, no habría entonces una ética, sino hay diferentes formas de éticas. Y en estas formas de éticas habría una ética, podríamos decir, una ética de la obediencia, o una ética que se plantea desde un posicionamiento crítico. Eso también sería un planteamiento ético. La ética no es una, son varias posiciones que se pueden adoptar frente a lo ético. Y entonces, cuando hablamos de incidir en lo político y en el dispositivo, eso ya está señalando un posicionamiento que tenemos frente a lo que nosotros vamos a observar y lo que vamos a escuchar. En este sentido, no es extraño que la clínica que nosotros proponemos es una clínica en donde el diagnóstico queda como una hipótesis y siempre al margen de lo que es la relación directa con la persona que estamos atendiendo. Es decir, nunca decimos el diagnóstico. El diagnóstico como algo performativo, que da un nombre, que da un lugar, muchas veces inamovible, que puede ser adoptado, que puede ser actuado, y en este sentido el diagnóstico clínico puede ser algo que obture la posibilidad de la palabra, y sobre todo uno de los puntos más importantes que nos interesa, que a mí me parece que es lo fundamental en el encuentro clínico, es
¿Cómo hacer para que aquel que nos habla escuche su propia palabra? ¿Cómo hacer que aquel que nos habla tenga la posibilidad de dialogar consigo mismo, y dialogar desde un lugar otro, consigo mismo, y lo primero que hay que ver en ese diálogo consigo mismo es qué relación, qué articulaciones tiene con su propia historia y qué desencuentros tiene con su propia historia. Es en esos puntos cuando nosotros ya nos encontramos en una condición estableciendo una dialéctica en términos de la escucha. Es yo te escucho para que tú pases a escucharte a ti mismo. A mí me parece que esa es la función fundamental de la práctica psicoanalítica. No es que tú escuches mi palabra, sino que tú escuches tu palabra y que tú des cuenta de esa palabra y que sigas esa palabra a ver a dónde te lleva. Para mí ese es lo fundamental del campo ético en el psicoanálisis. Sería a partir de este momento en donde hay alguien que tiene la posibilidad de escucharse, cómo desde el momento en que se escucha hay otra condición en donde no habría un establecimiento de una técnica, de una estrategia, de un protocolo, como algo que tenemos que seguir, sino que es el principio desde donde tú escuchas que se establece una relación importante, porque esto es cambiante en el transcurso de los encuentros clínicos y que siempre nos estamos preguntando invariablemente es quién habla en este momento y a quién le habla. En ese juego de la palabra, en donde nada está escrito y en donde no se puede prever, predecir, pronosticar, donde ocurre lo inesperado, y en ese campo de la sorpresa, del encuentro y del desencuentro, es en donde proponemos un dispositivo, que es un dispositivo abierto, desde un lugar de escucha y desde un lugar de la palabra. Ese sería como un primer punto que me gustaría plantear ante ustedes. No sé cuánto tiempo llevo, porque antes de pasar a un segundo punto, me gustaría si hay una, un diálogo con ustedes para posteriormente continuar con la exposición. Sí. Bueno, a mí tal vez me llamó la atención esto que mencionabas como de lo que se conversa en los espacios de esparcimiento, ¿verdad? Que muchas veces es mucho más enriquecedor que lo que se habla en los espacios oficiales. Este hablar se da como, a ver, se sigue dando entre iguales, digamos, no es que se dan fuera de la oficina, por así decirlo, entre cliente y terapeuta, o sea, el terapeuta no forma parte de este espacio de esparcimiento. Ya, es interesante porque dentro de una institución que está, hablamos de internamiento, de personas que no pueden salir, no entran ni salen de la institución, sino viven en la institución. En estos espacios de esparcimiento de ellos, que serían los jardines, digamos, y el tiempo que ellos pasan ahí, en estos espacios de encuentro en donde se encontraban con posiblemente los terapeutas, pero lo interesante es que era muy diferente el discurso que surgía ahí que en los consultorios. Eso es importante este señalamiento que dices, porque en los consultorios había un marco institucional y había una historia previa en donde habían sido recibidos, donde se habían hecho las entrevistas, donde se habían hecho los estudios de pruebas psicológicas, las entrevistas estructuradas. Vamos a decir, y estaba muy contaminado ese espacio. Cuando surgía esa relación en ese otro espacio
y surgía otro discurso, porque evidentemente la escucha también y las preguntas eran otras, era ahí donde podía llevarse a cabo esta relación diferente con la palabra. Y entonces, en ese sentido, ¿cómo se propone como este nuevo dispositivo? ¿Cómo, ya en la realidad, cómo se genera este espacio? ¿Cómo se va a seguir utilizando el consultorio? ¿O más bien se busca utilizar espacios físicos distintos? ¿O cómo se genera este espacio en donde se rompan todas estas, me gustó esa palabra, como la contaminación que existe? Claro, ya una vez que surgía ese tipo de intercambio diferente con el encuentro, con la palabra, ya la relación dentro del consultorio cambiaba por completo. Lo importante fue esa ruptura de un lugar que estaba ya contaminado, cómo se descontamina y cómo ya una vez que se regresa al consultorio, el discurso es otro. Y es importante esto, cuando hablamos de estos protocolos, de esta obediencia, de esta rigidez, el romper la rutina de los hábitos de la rigidez fue lo que llevó a que el mismo consultorio, las mismas paredes fueran diferentes. Que incluso tiene que ver, o por lo menos yo recuerdo en una ocasión que participamos en una actividad en el hospital psiquiátrico hace mucho tiempo, cuando yo era voluntaria ahí, y nos pedían que usáramos la bata blanca como requisito para entrar al hospital. Y el trato de los pacientes hacia nosotros era totalmente diferente cuando usábamos la bata que cuando no la usábamos. Y eso, o sea, al final se dio en todo un problema porque preferíamos no usarlo, o al menos algunos preferíamos no usarlas, porque justamente eso hacía que ellos fueran más abiertos con nosotros y hablaran con nosotros más cosas, que el hecho de usar la bata los hacía ya como retraerse y no hablar de ciertas cosas y no decir ciertas cosas, porque ya la bata en sí tiene un peso simbólico muy grande. Sí. Ujú. Sí, yo recuerdo también cuando, bueno, nosotros hicimos muchas prácticas en las instituciones, en hospital psiquiátrico, hospital de niños, etcétera, pero recuerdo muy claramente dos cosas, digamos, que ponían un límite, que era la bata, y por otro lado, que a los estudiantes de medicina les encanta usarla, y por otro lado el escritorio, que fue otra cosa también muy importante del dispositivo, el hecho de no parapetarse detrás del escritorio, sino en el consultorio, por ejemplo, trabajar frente a frente en sillas incluso similares, ¿verdad? Cosa que da otro marco totalmente cuando el terapeuta se parapeta detrás del escritorio. Ahí hay una dificultad de acceso que se marca muy, muy, muy fuerte. Es que la arquitectura es muy importante, es una cosa que yo siempre insisto, en que la parte arquitectónica establece, juega de una vez los lugares de los sujetos. Ujú. Perdón, Ricardo levantó la mano. Sí, sí, sí. Era nada más como para hacer un comentario. Yo la verdad es que lo mínimo que me ha aproximado así como a una práctica, un tú a tú con personas, es hasta ahorita, ¿verdad? Entonces no tengo como esa gran experiencia respecto a este tema, pero hay una cuestión que me quedó en la mente y era qué tanto hacen, digamos, de estas prácticas también como para llegar a llenar la incertidumbre del médico, ¿verdad? Porque en parte, bueno, en lo personal estoy en un curso en donde yo no me siento cómodo con la teoría que me están dando y la verdad, para lo de la práctica, yo no sé, me siento como perdido y a veces siento que todas estas cuestiones tan institucionales a veces suelen encasillar tanto al médico que es
para mí como para brindarle una cierta comodidad dentro de la gran incertidumbre que es trabajar con personas. Y eso, digamos, me quedó como muy atrás de la oreja cuando estaba escuchando todo lo que usted estaba diciendo. Sí, sí, uno de los puntos que quiero plantear a continuación precisamente es esta relación con la obediencia, con lo jerárquico. Me parece que precisamente uno de los puntos de lo que se plantea con la escucha es el tema de lo que llamamos la transferencia. Y yo diría la diferencia de un saber que exige obediencia y un saber que apunta a la creencia, que sería el de la transferencia, es lo que provoca otro tipo de encuentro clínico. Eh, es muy distinto el que tú supongas un saber y una autoridad a alguien a que ese saber te concierne en la medida en que te envuelve, ya sea por tu historia, ya sea por tu curiosidad, en ese saber, pero además hay un punto fundamental que para mí es el eje de la transferencia y que es el tema de las creencias. Las creencias porque se ligan tanto a aquello que es íntimo, que no le decimos lo que creemos al otro, sino lo que sabemos, pero cuando se suma la creencia al saber es porque ya la propia historia está en juego. Y cuando depositamos ese saber creencia en un otro, es cuando surge algo muy particular que es la transferencia. La transferencia es esa disposición a hablar, a ser escuchado y a escuchar a otro, pero dando una autoridad y no una autoridad de obediencia, sino una autoridad del saber sobre uno mismo. Ese punto me parece que es fundamental y que esto se abrió en la medida, en este espacio de esparcimiento, en la medida en que podían hablar de aquello que no podían hablar en otros espacios. Y lo más importante, y a mí me parece que este es el punto fundamental de lo que es la escucha clínica, que es en el momento en que tú con la escucha propicias a que el otro escuche su propio discurso y tal vez escuche por primera vez y se sorprenda frente a lo que él mismo dice, ese tiene un efecto impresionante. Ese para mí es el punto fundamental de todo análisis, es que se escuche, es que escuche su voz, escuche su cuerpo, escuche su palabra. Para mí eso es lo fundamental. Y entonces se abre todo un campo en donde uno únicamente está preocupado por propiciar y al mismo tiempo por no estorbar. Para mí es fundamental ese cálculo de posicionamiento frente al otro, no imponer, no invadir, no estorbar y propiciar. Propiciar que sea agente y escucha de su propia palabra. Víctor, Marieta quería hacer un comentario o pregunta, Marieta. Sí, buenas tardes, bienvenidos. Yo quería también como opinar un poquito al respecto. Sí me parece muy valiosa la posibilidad de pensar el dispositivo clínico como una posibilidad de abrirle a la persona que se sorprenda, ligar, que la persona que atiende pueda vincular la historia del que tiene enfrente con su sufrimiento. Y me parece que muchas veces este diagnóstico clínico que habla el doctor Novoa, también obtura la capacidad de escucha, ¿verdad? No solo obtura la capacidad de palabra de la persona que tenemos enfrente, y yo que estoy más del lado, digamos, de la formación, por docente y por estar del lado de la parte de formación en clínica,
me parece que muchas veces el pensar en estos dispositivos clínicos como solamente desde el lado de la clasificación obtura la capacidad de escucha de la persona, del clínico, precisamente porque hay una posición ideológica y política, que ya el doctor lo habló, en donde se ha colocado el dispositivo clínico, que siempre pensamos en un dispositivo clínico como un dispositivo de clasificación. Y muchas veces la formación en clínica es entender el manual y entender a dónde vamos a colocar a la persona que tenemos enfrente, ¿verdad? Y eso hace y muchas veces impide que como clínicos obturemos también la capacidad de escuchar la historia de la persona y precisamente posibilitar, digamos, eso que usted bien dice, que es esa posibilidad de que esa persona se sorprenda de lo que está diciendo, ¿verdad? A veces con solamente una pregunta, un señalamiento, sin necesidad de decir muchas cosas, precisamente posibilitamos que esa persona se sorprenda, ¿verdad? Entonces, un poco quería como destacar este punto tan importante de correr y la importancia de correr el dispositivo clínico de este poder, de este lugar de poder en que ha sido colocado históricamente como un dispositivo de clasificación y permitir que como clínicos le demos valor a esa capacidad de escucha, que es la que creo yo que es la única que permitiría que hagamos que esa persona se sorprenda y que abra la puerta a algo, ¿verdad? A veces es con solo eso, ¿verdad? Como lo dice muy bien usted, a veces con solo eso ya es una gran cosa, ¿verdad? Sí, a mí me parece esta clínica de las clasificaciones y de los diagnósticos, me parece por un lado que el dar un diagnóstico, en lugar de ayudarnos, nos obtura posibilidades de ver otras cosas. Y por el otro lado, lo que favorece son estas identificaciones petrificantes hacia quien recibe el diagnóstico, que lo adopta, se lo pone y sobre eso crea toda una coraza y una justificación y un posicionamiento ante la vida que finalmente lo deja más atrapado en el campo del síntoma que abrir las posibilidades de analizar qué es lo que sucede. Claro. Y por otra parte, me parece que el diagnóstico también viene a ser como una situación de seguridad y sintomática, es un síntoma, el diagnóstico es un síntoma del clínico. La necesidad de diagnosticar es un síntoma del clínico. Sí. Exacto. Y además, el hecho de que esta posibilidad esta necesidad de diagnosticar, ¿verdad? Atrapa al paciente en el síntoma y no le permite lo que uno, digamos, hay que al fin y al cabo atravesar, que es el sufrimiento, ¿verdad? O sea, al final tenemos que permitirle a la persona ese acompañamiento para que esa persona precisamente haga esa travesía por el dolor, por el sufrimiento y ese acompañamiento por esa realidad histórica que él tiene, ¿verdad? Que no somos omnipotentes, como además se nos ha querido como ligar, ¿verdad? Que el clínico no piense, no sufra, no piense en eso, ¿verdad? Como ese tipo de clínica donde no se permite, y es el loco el que sufre, ¿verdad? Es el loco el que se deprime, ¿verdad? Sí, los sistemas de clasificación hay que ver también de dónde vienen, que eso es muy importante también para nuestra cultura general.
digamos, en el sentido de que los sistemas de clasificación vienen de toda la clasificación colonialista, ¿verdad? Y nosotros desde nuestros lugares también latinoamericanos deberíamos ser un poquito más dignos y reaccionar frente a eso. Yo creo que también hay que ver la dimensión Foucaultiana de todo esto, pero además el asunto de que el diagnóstico revictimiza, porque en realidad el sujeto se empieza a nombrar con esa etiqueta. O sea, ya lo dijeron esto desde hace muchísimos años los de la antipsiquiatría y la teoría del labeling approach. Pero, o sea, es un debate muy antiguo, digamos, dentro de los años 50, 60, se viene debatiendo esto, pero nuevamente o sea, nos ha costado mucho o ha costado mucho, porque no me incluyo ahí, pero a la psicología le ha costado muchísimo salirse de ahí, salirse de los esquemas psiquiátricos. O sea, no hay capacidad de enfrentar el discurso psiquiátrico y nosotros lo vemos claramente en el hospital psiquiátrico. ¿Cuál es el rol del psicólogo en el hospital psiquiátrico? En nuestro hospital psiquiátrico en Costa Rica, el rol del psicólogo es ser el subalterno del psiquiatra. O sea, el psiquiatra, ¿qué es lo que hace el psiquiatra? Le dice al psicólogo, aquí está este paciente, pásemele pruebas. Y entonces el psicólogo o la psicóloga lo que hacen es pasarle una batería de pruebas, hacer una elaboración diagnóstica más profunda, digamos, de lo que hizo el psiquiatra, y eso se adjunta al expediente del sujeto. El psiquiatra lo que hace es tomar eso como punto de referencia, incluso para la medicación, y punto, porque de ahí en adelante no se hace nada. O sea, un día de estos hablábamos con Paola, Paola tiene mucha experiencia de trabajo en el hospital psiquiátrico y está en este movimiento de Podemos Volar. Y hablábamos precisamente de esto, de que la psicología, desde los años 50 estuvo metida la psicología en el hospital psiquiátrico, y nunca jamás los psicólogos y las psicólogas pudieron meter ningún programa. O sea, inventaron miles de programas y nunca jamás les permitieron, el discurso psiquiátrico nunca permitió que ni siquiera los conductistas que hicieron programas de terapia familiar y bueno, un montón de programas trataron de implementar y nunca lo lograron. Entonces, en realidad, el dispositivo psiquiátrico es tan cerrado, y en Costa Rica tiene su basamento exclusivamente en el diagnóstico y la medicación. Hay un psiquiatra acá que lo tienen en un pedestal porque se supone que es el que más sabe a nivel de medicación en Centroamérica. O sea, ese es su conocimiento, digamos, de la capacidad de los medicamentos, pues, que sabemos que no curan también, porque a mí que me vengan a decir cuál medicamento curó alguna vez a alguien. Simplemente son lo que llama la gente con una cierta sabiduría a manzalocos, así les llaman. Victoria. Sí. Victoria. Sí, yo quería también agregar como que siento que esta necesidad de catalogizar viene como de este sueño frustrado de la psicología histórico, también como de caer dentro de la medicina, ¿verdad? Y esto que mencionaban, como de incluso usar las batas y todo. Yo estoy con Richie en ese curso y como que nosotros tuvimos una reunión esta semana y estábamos todos así como en la crisis, ¿verdad? Porque decíamos, ya vamos para cuarto año y yo no sé qué hacer, no sé qué decirles, no sé. Y como que era esta ansiedad o esta frustración de parte de nosotros como del no saber, la incertidumbre de estar trabajando con seres humanos y el que no hay un protocolo. O sea, pueden existir instrucciones o lo que usted quiera, pero que al final cada persona es diferente, cada situación es diferente. Uno puede llevar todo planeado y en el momento surgen cosas distintas. Entonces también, como mencionaban antes, como esta clasificación es un síntoma de
del terapeuta, como nuestra dificultad de lidiar con esa frustración y de lidiar con esa incertidumbre, y entonces necesitar ponerle un nombre y entenderlo de alguna forma para nosotros alivianar esa carga del no saber. Ujú. Sí, de hecho, Foucault en el Poder Psiquiátrico dice, la psiquiatría es una práctica sin epistemología. Es una práctica eh, que deriva esencialmente del ejercicio de un poder. Ujú. Ujú. Y bueno, en ese sentido, claro, si en términos de clasificación dices, bueno, tengo una lista de 100 trastornos, aquí lo que yo quiero enfatizar es, tengo una lista de 100 trastornos y vamos a ver qué trastorno pertenece a cada paciente. El tema no es ese, el tema es que después tú crees que sales a la realidad y estás caminando por las calles y por ahí andan circulando los 100 trastornos, porque esa es la realidad. Ujú. Entonces, es como hay una determinación ideológica de cómo tú concibes la realidad y cómo eso que viene en un libro clasificado, tú dices, esto es un reflejo de la realidad. No, ese libro lo que está creando es una realidad. Que tú te creas esa realidad y que tú la adoptes esa realidad, ese ya es otro tema interesantísimo de cómo llegamos a eso, especialmente en los términos de los que estamos en, entre comillas, en la salud mental, dedicados a la atención clínica. Bueno, pues entonces tenemos muchas realidades dibujadas en los libros que lo que hacen es determinar, no describir, sino determinar y definir la realidad, cómo la vamos a encontrar, cómo la vamos a concebir y cómo la estamos construyendo sin saber que estamos construyendo aquello que creemos que estamos describiendo. Ese es el punto que me parece más importante de todo esto, ¿no? Cómo la academia misma, las instituciones, las políticas de salud vienen a crear todo un universo de ficción y esa ficción finalmente la pensamos, la adoptamos sin analizar, sin criticar, y pensamos que eso es lo que está ocurriendo realmente en el mundo. No, 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 eso no está ocurriendo. ¿Sí? Ujú. Sería un punto como para plantear en un segundo aspecto, bueno, entonces, ¿qué hay con la entrevista clínica? ¿Qué hay con la historia clínica? ¿Qué hay con la construcción de la historia? Y a mí me parece que es muy interesante esta cuestión de la construcción de la historia, porque la historia clínica tradicional sería como una especie de panóptico, ¿verdad? Dar cuenta desde que nació hasta nuestros días y quién es, pero con una observación detallada de todos los datos que son para una clínica de la escucha irrelevantes, innecesarios, pero que nos dan prácticamente como una ficha policíaca de la historia de una vida. Entonces, a mí me parece que no, que la construcción de una vida es precisamente en el momento en que alguien se escucha y que alguien empieza a dar cuenta de dónde tropieza, dónde no puede dar cuenta, dónde es que queda imposibilitado para ver qué hacer con su propia vida. En ese punto es donde hay algo ahí que llama y es ese punto en donde tal vez es donde tenemos que prestar atención, desligar de todo el contexto, de toda la historia, y es ese punto el que tal vez tengamos que trabajar. Voy a tratar de dar un ejemplo que para cómo podría pensar la construcción de un caso clínico. Vamos a pensar que en el discurso del análisis hay algo que constantemente se repite, se repite, se repite. Nosotros todos repetimos, repetimos, sin darnos cuenta, pero repetimos. En esos puntos de repetición hay momentos claves de inflexión en donde hay, es el punto de intervenir. E intervenir, y ese es el tema que quiero trabajar con ustedes especialmente,
es sobre el gran demonio, un mito, una ficción, tal vez, pero que es fundamental, y que es el tema de la pulsión. Todo el mundo habla de la pulsión, pero ¿qué hacemos con la pulsión en la clínica? ¿Cómo podemos abordar esto en la clínica? A mí me parece que una clínica psicoanalítica, que muchos hay, hay posiciones que omiten prácticamente lo que es el inconsciente y lo que es la pulsión. Me parece que el término de la pulsión es algo que nos viene a orientar precisamente en una relación en términos de cuáles son los puntos en donde alguien se encuentra alienado, donde alguien no puede dar cuenta de sí, donde cae en puntos de vacío. A mí me parece que es ahí precisamente en esos aspectos donde encontramos esos ciclos de repetición, donde nosotros tenemos que poner la especial atención en lo que sería por pequeños fragmentos, lo que se iría dando como la construcción de un caso clínico. Sé que puede ser la parte tal vez más complicada, más sorprendente de la clínica, pero me parece que es ahí donde está el punto central de la clínica. ¿A qué me refiero? Me refiero a que alguien puede dar cuenta cabalmente de su historia. Sin embargo, los síntomas, sueños y sueños muy incómodos, situaciones de vida, llevan generalmente a una misma dirección y a un mismo tropiezo. En ese punto de tropiezo es donde podemos quitar mucho o muchas de las historias que están en juego y centrarnos precisamente ahí para tratar de dar cuenta de esto que es inaprensible en la vida de un sujeto, no anestesiarlo, no provocar una solución adaptativa, sino abrir un espacio en donde eso se haga evidente, donde eso se escenifique, y me parece que ese es lo que daría pie a lo que sería realmente una construcción de un caso. Entonces, la construcción de un caso, fíjense, no es una historia de vida. La construcción de un caso sería sobre elementos que van surgiendo a lo largo de los encuentros clínicos de manera aislada, son como piezas que no corresponden una con la otra, no pueden unirse, no se entrelazan, pero que insisten repetidamente, reiterativamente, a lo largo de un tratamiento, a lo largo de un análisis de los encuentros clínicos. Esas pequeñas piezas que no tienen una correspondencia, esas pequeñas piezas que dan pequeñas señales, son esas pequeñas piezas las que hay que ir no articulando, sino únicamente señalando, introduciendo como puntos de interrogación, de interpelación, porque quien tiene que dar cuenta de eso es el agente de la palabra, no nosotros, que es algo que también tenemos una tendencia a precipitarnos y a trabajar por el otro, ¿verdad? Tanto a través de la palabra como emocionalmente, muchas veces ponemos a trabajar en el campo del otro, cuando es esos momentos más tirantes, esos momentos más difíciles, los que hay que soportar a la buena distancia, pero siempre de manera, en esa presencia real, para que haya condiciones, y muchas veces, y este me parece un punto esencial, no se puede dar cuenta de qué es lo que sucede en un tránsito clínico, no se puede dar cuenta y sin embargo hay efectos. En, a lo que voy es, no todo va a pasar por la palabra, no todo se puede dar cuenta, no todo vamos a describirlo, sino que hay momentos en donde precisamente a partir del silencio
de aquello que no se puede hablar, pero que se soporta en ese espacio clínico, en una posición de transferencia, en aquello que es insoportable para uno, lleva a establecer ciertos tránsitos que abren nuevos espacios y que esos nuevos espacios no necesariamente van acompañados de palabra, pero crean otras posibilidades de posicionamientos en la vida. No sé si estoy muy enredado o estoy siendo claro. Ujú. Sí. Ujú. Estoy recordando en una de las conferencias de Freud, precisamente habla de uno de los propósitos del análisis, precisamente es esta creación de nuevos espacios, esta creación de algo que no estaba, se crea como una nueva modalidad, nuevas formas de procesos psíquicos, otras formas de relación con uno mismo, con el otro. Freud lo planteaba evidentemente a partir de los mecanismos psíquicos y los procesos psíquicos que se ponían en juego, pero que me parece que uno de los temas principales en un análisis es precisamente esta dimensión creativa vista desde el punto de vista freudiano, cómo abrir nuevos espacios, nuevas posibilidades, algo que no está, no es ir a revisar la vida, sino es a partir de crear nuevas formas de discursividad, abrir nuevos espacios para que haya otras posibilidades de hablar, a la palabra. Ujú. Ujú. Sí, tal vez a mí me parece que una cuestión fundamental en lo que está señalando es ese lugar de la gente, o sea, ¿dónde está el agente? ¿Cuál es el agente? Porque teniendo en cuenta que estamos enmarcados, digamos, en una carrera de psicología, pues el punto también es que muchas veces en los diferentes modelos psicoterapéuticos, el lugar de la gente es el del terapeuta, ¿verdad? O sea, el terapeuta viene en lo que se llaman las terapias directivas, de hecho se les llaman así, ¿verdad? Viene a señalar el buen camino, digamos, en esa ética de la obediencia que vos estás enmarcando. Me parece que es muy importante porque esto carga además mucho el saber, el tener que saber del lado del terapeuta lo que le pasa a los médicos, ¿verdad? Que los médicos tienen que llenarse de toda esta ritualización y de todos estos disfraces y gabacha y estetoscopio y cuánta cosa hay, ¿verdad? Precisamente porque son puras muletas, porque al final de cuentas tampoco saben. Incluso en la medicina tenemos diferentes escuelas, que es algo que la gente generalmente no sabe, ¿verdad? Que en la misma medicina hay escuelas y se ve el síntoma de una manera o de la otra.
no es ni siquiera un campo unificado la medicina. Entonces, esta dificultad de saber, del saber médico incluso, viene a tener que ser soportado con toda esta ritualización y con todas estas, estos gadgets, digamos, que son muy típicos de la medicina. Y entonces, ¿hasta qué punto también nosotros en la psicología hacemos esto? O sea, ¿hasta qué punto también nosotros, nosotros y nosotras en la psicología tenemos que, o nos ponemos en la posición de que tenemos que saber? Tenemos que saber qué le pasa al otro, tenemos que saber, incluso aunque esté uno en el ámbito de la interpretación de los sueños, habría que saber interpretar un sueño, habría que saber para dónde va el sujeto incluso, ¿verdad? O qué indicaciones tendríamos que darles. Un poco lo que planteaba Victoria ahora, con Ricardo también, de que están sumamente preocupados porque van para una práctica y no saben qué hacer. O sea, hay una preocupación, de hecho, una preocupación. Y eso es lo que generalmente escuchamos al estudiante o a la estudiante de psicología, que está en esa posición. Entonces, muy rápidamente, para lograr una seguridad, asumen protocolos o se están mejor más seguros en el lado de una cierta psicología donde encuentran protocolos o donde encuentran una serie de, qué sé yo, de pasos, ¿verdad? Que hay que seguir o de técnicas que hay que aplicar, que no importa el síntoma, igual puedes aplicar esta técnica de esta manera o con esta variante, digamos, o con esta variación, pero que te dan un paquete de técnicas que puedes aplicar muy fácilmente. Entonces, ¿cómo se recubre también esta ignorancia, verdad? En vez de que la ignorancia haya que actuarla, en que más bien, precisamente, lo que tenemos que soportar es ese lugar de la incertidumbre. Y además, tener confianza también en que el sujeto el sujeto sabe, tener confianza en el sujeto, finalmente, de que el sujeto, de que el locus de saber está ahí. Paola, usted había levantado la mano. Sí, precisamente por lo mismo, por esta cuestión de obviar o de más bien de invisibilizar el saber del otro, ¿verdad? Donde soy yo la que tengo que saber porque el otro no sabe. A mí me gustaría que don Víctor profundizara un poco más en esta cuestión del silencio, ¿verdad? De lo que no todo pasa por la palabra y cómo podemos trabajar con eso, porque justamente y tomando en cuenta los estudiantes del curso de clínica, ¿verdad? Cuando se hace tanto énfasis en que en la clínica psicoanalítica trabajamos con la palabra, ¿qué pasa cuando esa palabra no está? Ahora lo mencionó, pero me gustaría como que lo profundizara un poco más porque eso también da mucha incertidumbre, ¿verdad? Cuando hay mucho silencio y uno lo ve, ¿verdad? Cuando uno pregunta como, bueno, pero ¿qué pasa si la persona no quiere hablar? ¿Qué pasa si la persona no quiere decir nada? Cuando es insoportable esto y no todo pasa por la palabra, ¿qué podemos hacer, verdad? ¿Cómo podemos manejar esa incertidumbre? Sí, tengo dos ejemplos de intervenciones clínicas en estas condiciones. Una era en una casa, una fundación para atender a niños con cáncer, una niña, 10 años, y bueno, tuvo una recaída que la hundió en una depresión muy fuerte. Iba la terapeuta que le estaba tratando y lo que hacía era, se sentaba con ella, ponían películas, tuvo una regresión impresionante, ponían películas para niños muy pequeños y se sentaba con ella, pero sí, las tardes a ver películas. No hablaba absolutamente nada la chica, y era una tarde y otra tarde y muchas tardes.
Y fue impresionante cómo esa compañía en silencio, esa compañía tan solidaria en esos momentos tan dramáticos, fueron algo que posteriormente dio una contención transferencial y un cambio que en estas condiciones del aspecto emocional es muy importante, que ayudó en un momento muy importante para continuar la palabra y continuar el tratamiento, pero en el intermedio hubo muchos días en que era cero palabra. Y claro, llevaba toda desconcertada y decía, ¿pero qué hago? Tú sigue, tú sigue. ¿Y qué hacía ella? Se sentaba y toda la tarde viendo películas junto a esta chica. Ahí hay una parte de una presencia, esa presencia real, esa presencia en silencio. No es lo mismo estar sola que estar con alguien que te acompaña. Y algo similar sucedió también en una institución psiquiátrica en donde un paciente se sentaba negado a hablar, sí, un par de semanas, y de pronto se suelta hablando y bueno, todo lo que... Es decir, hay como espacios en donde el otro, a partir del silencio, lo que se crea es un espacio de una solidaridad, una compañía, una contención, que es a veces mucho más importante que hablar, ponerte nervioso, querer hacer... El silencio es algo fundamental. El manejo del silencio es algo fundamental en el encuentro clínico. Sí, eso me recuerda a mí un texto de Frida von Raibach de Palo Alto, California, cuando tenían esta escuela en Palo Alto, California, y ella contaba que ella, me acuerdo de un caso específicamente en este momento, que era una persona con un diagnóstico de esquizofrenia que estaba prácticamente catatónico y entonces se había sentado en el piso y ahí quedó. Y ella lo que hizo fue que se sentó al lado y estuvo al lado de esta persona durante quién sabe cuánto, no recuerdo yo ya bien el caso, pero sí recuerdo que a mí me impactó mucho eso, ¿verdad? Porque era romper absolutamente con todos los dispositivos corrientes, ¿verdad? De atender en una oficina, de qué sé yo, ¿verdad? Y ella tenía esta forma, digamos, de improvisar cuestiones que tenían que ver precisamente con esto, con estar ahí, con una presencia real, con marcar una presencia real. Que yo creo que tal vez, ¿verdad, Paola? Ustedes lo han trabajado mucho esto con Podemos Volar. Sí, sí, claro, pero es porque quería también que esto quedara como tocado pues justamente para esto, para los estudiantes, porque esa es la incertidumbre, ¿verdad? Y porque a veces esperamos la palabra dicha, ¿no? Y a veces hay palabra en otras acciones, que justamente no es lo que se dice, que es justamente como esto, como en el caso que mencionaba don Víctor, ¿verdad? En esa película hay palabra, ¿verdad? Hay algo que se quiere decir ahí en la película. Inclusive cuando hacíamos la práctica de retos de la clínica, ¿verdad? Que estábamos como atendiendo a estos adolescentes que no querían hablar, pero que querían que uno escuchara una canción que a ellos les gusta, ¿verdad? O querían que uno viera un meme que a ellos les hace gracia. Ahí hay palabra. Aunque ellos no lo estén diciendo, ahí hay palabra. Y entonces a veces sentarse en una sesión con un adolescente a solamente escuchar música, ahí hay contenido con el que hay que trabajar que justamente no lo está diciendo el adolescente con su boca, pero lo está diciendo. Fíjate que es muy interesante lo que dices porque en este caso hubo varias situaciones en que pues, los adolescentes iban de diferentes lugares de provincia a la ciudad para recibir una atención de quimioterapia que los dejaba noqueados prácticamente durante días. Y lo que hacían invariablemente era, se iban, se acostaban en su cama y se conectaban con la música y se la pasaban oyendo música. Y entonces a partir de ahí, esta chica hace un programa de trabajar con música
pero no musicoterapia, nada que ver con eso, sino como activación de procesos psíquicos, siguiendo la obra de Sylvie Le Polichet, y el trabajo con cuestiones de arte. Y también otra de las cosas que es importante recordar, hoy nos habla de que la primera relación que tenemos con el otro es a través del oído, antes que la vista. Entonces, cuando hay momentos de desamparo, que eso me refiero también con el silencio, una situación de desamparo, ahí no es tanto la palabra, sino la presencia que cubre ese desamparo, lo que va a ser efectivo, que eso pueda pasar a otro lugar. Y lo que dices me parece interesantísimo, porque lo hemos visto también en otras condiciones, la cuestión de ese momento de caída absoluta y una regresión impresionante, y lo que hay es el oído, la música, se conectan con la música. Ujú. Sí, sí. Incluso ahora, ¿verdad? Ya voy, Johanna, le voy a dar la palabra. Incluso ahora, por ejemplo, con esta modalidad que estamos trabajando, ¿verdad? La modalidad virtual en que estamos haciendo clínica, ahí nos damos cuenta realmente de que lo que está sosteniendo es la voz del analista, lo que está sosteniendo. Sí. Entonces, esto es sumamente importante. Ujú. Johanna. Sí, gracias. A mí nada más me gustaría hacer como un comentario breve, como que me llamó mucho la atención esto, ¿verdad? Lo que ustedes planteaban, como que uno tiene que soportar como ese lugar de la incertidumbre, ¿verdad? Y todo esto de los silencios. Porque yo creo como que durante toda la vida siempre estamos patologizando un poco como esto del silencio, ¿verdad? Constantemente estamos escuchando cosas como, ay, no, hay que hablar o hay que hacer otra cosa para evitar un silencio incómodo. O sea, desde ya como que viene con esa connotación el silencio, ¿verdad? Como hacia algo negativo, hacia algo que hay que eliminar. Y creo como que también esta posibilidad de estar como cómodo en lo incómodo es importante, ¿verdad? Entonces me llamaba mucho la atención como esta parte de soportar la incertidumbre y también lidiar con este silencio. Sí, de hecho hay un psicoanalista, François Pommier, que plantea en un libro que se llama Clínica de lo Extremo, pacientes en situaciones extremas, como frente a esa caída, ese desamparo, dice, es necesario prestar el cuerpo, prestar la vitalidad, las emociones, dar un espacio para que el otro pueda contenerse cuando el otro está desvaneciéndose por completo. Y esta relación de el silencio, la contención, me gusta mucho esta idea de prestar el cuerpo, es decir, poner ahí un cuerpo, porque ahí no hay cuerpo, ¿sí? También emocionalmente, el tener ahí un entramado que dé la posibilidad al otro de llorar, de gritar, es decir, cuando nosotros estamos en situaciones extremas de regresiones profundas, es esto lo que ocurre, y no es raro ver a alguien que en el diván de pronto toma una posición fetal y se queda así, ¿verdad? Desconectado prácticamente de todo. ¿Qué hay que hacer ahí? Es importante esto que decía Priscila, la voz, la palabra, el otro que te habla. Sí, que incluso en ciertos espacios se vuelve como un juego, ¿verdad? También como en este espacio que nosotros tenemos de la radio, de repente el tiempo en la radio es muy valioso y se hace mucho hincapié en que no haya silencios, ¿verdad? Porque pareciera como que el programa se cae, y a veces cuando estamos grabando algunos temas hay muchos silencios que, aunque nos pidan que hay que editarlos, no hay que editarlos, están ahí porque justamente están diciendo algo, ¿no? Y recuerdo particularmente, hace un año perdimos a un locutor que desgraciadamente falleció, y los demás locutores querían hacer un programa en homenaje a él y hacer un minuto de silencio, ¿verdad? Entonces esto era toda una cuestión a la hora de que el programa saliera al aire,
porque había que quitar ese minuto de silencio porque da como mal aspecto al programa, ¿no? Y era como, no hay que quitarlo, hay que dejarlo, porque justamente ese es un decir, ¿verdad? Entonces a veces también encontramos como esta cuestión, lo que decía tal vez un poco Joana, como que el silencio no se permita, ¿verdad? Y menos en espacios radiofónicos. Entonces eso también hay que pelear ese espacio para que haya silencio también. Aurora. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, yo agradezco muchísimo este encuentro. Me parece que don Víctor está dando una serie de herramientas a los jóvenes psicólogos para que trabajen, porque a ellos les va a tocar mucho trabajar en el modelo clínico de los hospitales también. Entonces yo lo digo porque yo soy una profesora pensionada que tuve una experiencia muy buena en la formación de médicos en el internado y en medicina familiar. Y entonces nuestra lucha fue construir una escucha alternativa para los pacientes desde la medicina familiar. Todavía doy conferencias, bueno, este año no hay participación casi, pero fue muy valioso porque incluso los criticaban porque ellos escuchaban al paciente, porque podían soportar los silencios y estaban muy empatinados los muchachos y las muchachas de medicina familiar. Entonces yo siempre les digo a los jóvenes psicólogos y a los psicólogos que están ahora en la clínica, y es que realmente tenemos una gran oportunidad para hacer calar este discurso, no tanto en el gran hospital, sino en los equipos de salud, que son mucho más abiertos en las áreas, digamos, de salud. Yo tengo experiencias muy lindas en la parte sur del país, en la parte norte, diría en casi todo el país cuando dimos los cursos de gestión local de la salud. Entonces, el discurso de Víctor es sumamente claro, pero clarísimo. Así es como se vende un discurso digamos, al modelo médico. Entonces yo a los muchachos nuevos y las muchachas, pues, invitarlos a trabajar ese discurso con los equipos de salud. Es todo. Muchas gracias. Sí, nosotros tuvimos una experiencia muy bonita, ¿verdad, Marieta, en el Hospital Calderón Guardia, con el programa de posgrado en psicología, en la maestría en psicología clínica y de la salud. Y donde los estudiantes de nosotros se metieron a trabajar allí. Fue un modelo que para el hospital fue muy novedoso, digamos, para ellos fue muy novedoso, para el departamento. Y teníamos a una médica que hizo la maestría en teoría psicoanalítica y ella fue el conecte de nosotros. Entonces, nos abrieron las puertas, nos dieron consultorios y todo esto para que nuestro estudiantado pudiera trabajar. Y realmente fue muy impactante para los y las pacientes porque, claro, esto de que tengan una escucha, de que además sea una escucha semanal y no esas citas cada mes o cada 2 meses que les dan que no sirven para nada finalmente, ¿verdad? Bueno, fue un trabajo lindísimo el que hicieron y además era un trabajo que estaba teniendo tan buenos resultados que entonces pidieron los mismos médicos, el mismo personal de salud ahí pidió que querían saber qué era lo que estaban haciendo. Entonces organizamos una serie de encuentros con todo el personal médico. Y recuerdo que en el primer encuentro se quedaron asombrados, realmente asombrados de la lectura que se estaba haciendo de cada uno de los casos, ¿verdad? Y entonces pidieron más bien que querían seguir escuchando. Entonces, así cada uno de los estudiantes nuestros fueron haciendo sus presentaciones de casos.
y todavía querían seguir en enero. Después lo que pasa es que ya nosotros terminábamos el curso, ¿verdad? Pero ellos todavía querían seguir, más allá del fin del curso lectivo, querían seguir en este tipo de actividades de presentaciones de casos, que en realidad que en realidad fueron muy, muy, muy productivos. Y esto incide en que haya una mayor apertura por parte del personal de salud también en los hospitales. Yo creo que el problema que tiene el hospital psiquiátrico es que es un reducto exclusivamente psiquiátrico, ¿verdad? Mientras que el hospital general tiene la ventaja de que... Tiene más variado, sí. sí, y Es un escenario que hay que aprovechar, que hay que aprovechar. exactamente, hay que aprovechar porque yo creo que del hospital psiquiátrico es muy difícil, está demasiado cerrado, Demasiado psiquiátrico. demasiado cerrado, de verdad, demasiado Sí, psiquiátrico. sí, Entonces ahí no se sí, permite demasiado el poder ahí. En cambio, en el hospital general hay mucha mayor apertura y yo me imagino que también en los EVAIS, digamos, que sí, por eso, ahí en los EVAIS y los equipos de salud, trabajar desde la enfermera, no solo el médico, Claro. trabajar el equipo en sí, ¿verdad? Sí. Es importantísimo porque tienen una apertura, porque lo decía un psicólogo argentino que me olvidé el nombre, que trabajó los grupos operativos, que vino aquí a Costa Rica varias veces, que desde la persona que atiende y que le da a uno la ficha y eso, ese tiene que estar como muy consciente de lo que es un equipo de trabajo, ¿verdad? Entonces, yo sé que cuesta mucho, hay que tener muchísima tolerancia, pero sí, los psicólogos pueden trabajar, ir calando con ese discurso en los equipos de salud. Eso es una tarea muy importante de hacer. Es por eso todos los elementos que dio la conferencia fueron fantásticos, ¿verdad? De muchos elementos para eso. Me parecen muy, muy, muy bien, o sea, discurso claro y muchos elementos que se pueden recoger para esto. Muchas gracias, realmente. Sí, era Ovid de Menin, seguro. Aurora, Ovid ¿Perdón? de Menin sería. No, no, Pichón Rivière. No, es que es el de los grupos operativos. Él tenía la escuela de Venecia, fue profesor mío de España. Bueno, después tú lo digo porque se me acaba de olvidar. ya. Ya sí, Yo quería destacar un poco lo que decía Priscila, y es precisamente este asombro que deja, digamos, la posibilidad de escucha en otros profesionales, y precisamente en esas prácticas clínicas que se hicieron en el hospital, eran los psiquiatras los más asombrados de los cambios que ellos veían incluso en pacientes psicóticos. Alguna de las estudiantes, y Priscila lo sabe, le asignaron casos complicados de pacientes psicóticos que tenían años de estar ahí en esa puerta giratoria, ¿verdad? Y realmente nos invitaron a participar a los psicólogos a estos coloquios de casos clínicos que hacían los psiquiatras, ¿verdad? Un grupo cerrado de psiquiatras que estaba interesado en escuchar qué era cómo era que se intervenía desde los estudiantes de la maestría, porque habían logrado ver algunos pequeños cambios en estos pacientes que para ellos eran muy complicados. Y ese es exactamente eso que dicen Aurora y Priscila, ¿verdad? Entre más arriba esté el nivel jerárquico de la institución, creo que el modelo ideológico es más poderoso y más cerrado. Yo siempre apuesto, y yo siempre le digo a mis estudiantes, apuesto por la intervención primaria, de la clínica en la intervención primaria. En la clínica, en la atención primaria, hay muchísimo más apertura, hay muchísimas más posibilidades de hacer cosas diferentes que llegar a un gran hospital, ¿verdad? Donde las jerarquías son
terriblemente rígidas, ¿verdad? El jefe es el jefe y en un 99.9% el jefe es un médico, psiquiatra o un médico, un hombre, varón, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hace muy difícil a veces romper, ¿verdad? Y romper con esos discursos de poder que existen en esas instituciones de arrasamiento, ¿verdad? Como se dice en otros ámbitos, ¿verdad? Que realmente arrasan la subjetividad de las personas que sufren cuando llegan a estos sistemas grandes hospitalarios, ¿verdad? Sí, hay alguien que... Sí, es Armando Bauleo. Hay alguien que está con el nombre de Escuela de Medicina, que quiere hablar. Buenas tardes, mi nombre es Melissa Molina, yo soy psiquiatra. No sé si me escucha, don Víctor, muchísimas gracias por su ponencia, muy interesante. Bueno, yo trabajo en un hospital psiquiátrico, que es el otro hospital psiquiátrico. El hospital, no es el hospital que todo el mundo conoce en este país, que es el Hospital Nacional Psiquiátrico de Paz, sino que yo trabajo en otro hospital psiquiátrico que se llama Hospital Chacón Pau. Sí. Y pues sí, tenemos otro psiquiatra y yo un proyectito comunitario donde estamos trabajando un poco desde un proyecto con la Clínica de la Escucha y la Clínica de la Psicosis. Y yo tenía una pregunta, ¿verdad?, en relación, porque el trabajo central nuestro es a través de la transferencia y de sostener esa transferencia y de construir un espacio de encuentro, ¿verdad?, comunitario, que podría pensarse como un espacio que transita, ¿verdad?, transicional, que no es la escuela, no es el colegio, ¿verdad?, no es la oficina, no es la casa, no es la familia, sino es algo distinto. Y tenemos un problema con el trabajo institucional y yo quería hacerle esta pregunta. En todos los niveles de atención de este país en relación a la salud, ¿verdad? Nosotros, Costa Rica, el sistema de salud se construye desde un primer nivel de atención hasta un cuarto nivel de atención, pasando, como ya había mencionado, de WAIS, clínicas periféricas, hospitales regionales, periféricos, nacionales y hospitales especializados. En todos los hospitales, generalmente el funcionario público, cuando sale o se ausenta, ¿verdad?, sea por vacaciones, por permisos, incapacidades, etcétera, hay una ausencia, hay un lugar de ausencia que para mí en la clínica es importantísimo, ¿verdad? Porque nosotros, cuando nos ausentamos, tenemos que solicitar a nuestra jefatura que no nos sustituyan. Es el término de la sustitución, ¿verdad? O sea, nosotros no nos sustituyan, por favor, porque hay un trabajo transferencial, ¿verdad?, que hay que sostener. Entonces, yo no sé si usted tenía alguna experiencia con esto no sé si usted dónde trabaja, porque entramos un poquito tarde a la conferencia y nos perdimos la introducción de su trabajo en cómo reemplazar, ¿verdad? Cómo si ustedes se reemplazan ese lugar, ¿verdad? En Costa Rica, si el médico se va a vacaciones, llega otro médico. Si el psiquiatra se va a vacaciones, llega otro psiquiatra. Si el psicólogo clínico o el psicólogo sale de vacaciones, llega otro, ¿verdad?, a sustituir algo que no es sustituible, ¿verdad? En esta clínica de la escucha hay algo, y esta clínica de la transferencia, yo pienso que hay algo que no se puede sustituir. ¿Y qué hacemos con eso? Para mí es un hueco difícil de comprender y abordar en el trabajo institucional. Entonces, sí le quería preguntar acerca de su experiencia con esto. Muchas gracias. Sí, si me das tu nombre, por favor. Melissa. Melissa. Sí, bueno, la experiencia que nosotros tuvimos fue en el contexto del hospital psiquiátrico. Fue una experiencia muy interesante porque la hipótesis que dio lugar a una investigación que se realizó durante 4 años fue que muchas de las pacientes que estaban diagnosticadas como esquizofrénicas no eran esquizofrénicas, sino que presentaban un tipo de locura
locura neurótica, que muchas veces está asociado con la histeria. Y bueno, y es algo muy serio porque evidentemente un paciente que es diagnosticado como esquizofrénico y es medicado como esquizofrénico, termina portándose como esquizofrénico en una institución psiquiátrica y rodeada de esquizofrénicos, ¿va? Entonces, fue muy interesante la experiencia porque sí hubo algunas pacientes que respondieron a la transferencia. Es un manejo muy especial de la transferencia, no es el manejo que se hace generalmente, es un manejo muy especial que se hace con el caso de locuras y de psicosis. Y cuando llegó el punto en que, en este caso, tenían que salir del hospital psiquiátrico o la persona que lo estaba viendo ya terminaba su estancia en el hospital psiquiátrico, pues lo que se hizo fue que continuaran viéndola afuera y lo autorizó el hospital y esto dio muy buen resultado porque no hubo esa necesidad de sustitución. Y a mí me pareció importantísimo para esta experiencia que no hubiera ninguna sustitución y que no entrara otra persona, sino que se autorizara que hubiera o bien consulta externa o ya la consulta por fuera, ya una vez que los alumnos terminaban su estancia en el hospital psiquiátrico, lo podían seguir viendo en una consulta, digamos, privada, pero hubo una experiencia o experiencias de años que se mantuvieron gracias a que siempre estuvieron con la misma persona. Sí, claro, claro, claro. Muchísimas gracias. Muchas veces lo que sucedía con nosotros es que el sustituto empezaba a internar a un montón de personas en los internamientos de psiquiatría, ¿verdad? Eso puede suceder. Entonces, es complicado, ¿verdad? Yo creo que hay ciertas dificultades que se nos presentan también con el trabajo institucional y que es importante, ¿verdad? Es importante a veces verbalizarlas y compartirlas y retroalimentarnos porque eso nos da alguna luz para estas cuestiones. A mi jefa le servía que nadie me sustituyera realmente, ¿verdad? Pero realmente hay como ciertas coordenadas simbólicas, institucionales, que rigen el camino de la clínica y que a veces salirse de ahí es complicado, es complicado. Muchísimas gracias, Víctor. No, gracias por la pregunta y por la intervención. Bueno, Víctor, yo creo que estamos ya, bueno, total ni recreo tuvimos. Nadie se quedó. El recreo, yo creo que estamos terminando. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Yo nada más quería agregar que con respecto a esto que decía Melissa, que es muy importante la cuestión de la institucionalidad y cómo las lógicas manicomiales no se limitan solamente al hospital, sino que también se salen de ahí, ¿verdad? Y llegan a la academia, y llegan a la sociedad, y llegan a las casas, y cómo también concuerdo con Aurora en que empezar a intervenir los pequeños espacios, en vez de los grandes espacios del gran hospital, sino como los equipos de salud, los pequeños grupos, es lo que al final marca o va a marcar, espero, la diferencia para poder luchar un poco contra todo esto, ¿verdad? Que como digo, no se limita solo a la institución psiquiátrica, sino que está en todas partes. Sí, y en eso tenemos que hacer algo nosotros. Quisiera agregar algo, Carolina. Carolina. ¿Cómo estás? Hola. Gusto de verlos, de escucharlos a todos también. Me deja mucho que, digamos, para reflexionar y también como reescribir la propia experiencia en la formación, en psicología sobre todo, porque sí todavía alcanzamos a tener bastante prácticas en hospitales de todo tipo, psiquiátrico. Recuerdo que también en clases con Liliana Guido. Guido,
se daba en el hospital de niños. Entonces veíamos toda la psicopatología y la clínica muy relacionada con la psiquiatría, y en la institución también, ¿verdad? También podemos llamar institución hasta la escuela, ¿verdad? Cuando ya en la escuela también los niños empiezan a ser diagnosticados con diferentes tipos de comportamientos no aprobados o no deseables para aprender, para tener, digamos, estar colocados en la posición de aprendices, ¿verdad? No de interacción y de una relación más dialéctica entre aprendizaje y enseñanza. Entonces, por ahí, sí siento que ha pasado muchas décadas como para que todavía sigamos intentándolo, ¿verdad? Como cómo salir de esos esquemas tan rígidos, que siempre hay generaciones haciéndose las mismas preguntas o tal vez haciéndoselas diferentes, pero haciéndoselas al fin. Siempre hay un malestar en nuestra formación en relación con eso también, ¿verdad? Con el etiquetamiento o la clasificación, el diagnóstico, y siempre pensamos que toda maestría en clínica pues tiene que pasar por ahí, por aprender a dominar todas esas nomenclaturas y luego descartarlas. Entonces es muy interesante que se den estos espacios como para escuchar algo distinto y cómo realmente sí se están haciendo cosas diferentes y más arriesgadas, creo yo, que están muchísimo más arriesgadas. Lo que se hizo, como que va a mencionar Priscila y Marieta, lo recuerdo bien con algunos compañeros, y también la experiencia de Melissa, que he tenido la oportunidad de conocer en algunos otros espacios, a ella y a otros compañeros colaboradores de ella, Laura Chacón, etcétera. Entonces yo creo que sí se están haciendo cosas, pero que lo que no nos ha hecho, digamos, como falta todavía es como una claridad en que de alguna forma se está trabajando en direcciones similares, en modalidades parecidas, con intenciones bastante comunes, solo que estamos muy disgregados, ¿verdad? Siento que son esfuerzos como a ratos no necesariamente tienen que articularse, pero sí son esfuerzos como dispersos. Cuando tenemos oportunidad de compartirlos como en esta ocasión, es cuando uno no se siente solo, ¿verdad? Y también es muy positivo tanto para el profesor como para el estudiante, reflexionar y también no sentirse como aislado. Yo creo que Costa Rica le pesa mucho eso, ¿no? No siento como que se sienta parte como una comunidad más latinoamericana, ¿verdad? Y que pueda leer más este tipo de abordajes diferenciales o distintos o, digamos así, subversivos, porque en su momento Freud lo fue, ¿verdad? Dentro de todo ese escenario tan rígido a nivel médico, él fue realmente partió aguas, ¿verdad? Y levantó, digamos, una escucha en un lugar donde no se escuchaba. Entonces me parece, gracias también a sus bien escuchadas pacientes. Y eso es un avance y un hito histórico que le viene dado también como herencia a toda la parte psiquiátrica, médica, psicológica, o sea, aborda y rompe muchas fronteras de distintas disciplinas, pero no lo estudiamos así. En la academia realmente lo estudiamos como muy, siento como desarraigado, ¿no? Como que son historias apartes. Pienso que tal vez en eso tenemos dentro de la formación una deformación, porque Freud y el psicoanálisis muy freudiano no es una medicina clásica, psiquiátrica, aunque está dentro de ese contexto que todavía nos estamos discutiendo en muy buena hora. Y es sumamente interesante la coyuntura, porque siento que nos está permitiendo conocer más, enfrentarnos más a situaciones tan adversas que nos llevan precisamente a avanzar en la dirección, siento yo que es la dirección correcta en un momento bastante difícil
a nivel global, ¿verdad? Pero que es impresionante, porque si nos quitan todas las muletas que también nosotros usamos, entonces, bueno, van a salir muchas experiencias más renovadas, y yo creo que si le damos por donde es, rompemos estructuras, que es lo que siento yo que nos falta, ¿verdad? Como romper estructuras. Eso es mi reflexión. Te agradezco y les agradezco a Priscila sobre todo la invitación, y bueno, siempre hay que estar atento también a sostener pues la posición que uno de alguna manera eligió, en la que uno cree también, porque es también de creencia, como decía Víctor, y estar ahí a pesar del COVID, buscar cómo sostener esto. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Yo tengo aquí unos mensajitos de Laura Álvarez. Muchas gracias por la invitación, y a Víctor por una hermosa clase. De Melissa Hernández, yo también agradezco mucho el espacio y el aprendizaje. Saludos y abrazos. Y de Milagros Jaime, muchas gracias por la invitación. A Víctor por la claridad en la transmisión. Y bueno, pues si no hay más comentarios o preguntas, yo pasaría a darle las gracias a Víctor. Muchas gracias por este rato tan ameno y además tan productivo. Creo que definitivamente el estudiantado va a apreciar este rato, que además tiene que ver con una clínica que se puede ejecutar, o sea, que tiene una eficacia también, que eso es muy importante, porque a veces se cree que el psicoanálisis, y es lo que ronda mucho de pronto en pasillos, de que el psicoanálisis es algo como la homeopatía, que tarda mucho en hacer un... y resulta que en realidad nosotros podemos ver realmente en el campo una eficacia inmediata de la escucha. Entonces, y no es cierto que también, que es otra cosa que ronda mucho en pasillos, que para crisis no, el psicoanálisis no sirve para crisis. Es todo lo contrario, más bien el psicoanálisis, la escucha en una crisis es fundamental. Y bueno, ya con los ejemplos también que nos dieron hoy, que nos han aportado varias personas y también Víctor, queda clarísimo cómo la escucha y a veces el silencio incluso aportan a algo que realmente desde otros marcos viene a ser más bien objeto de medicación y hasta de lo que hablábamos en clases anteriores de terapia electroconvulsiva, lamentablemente, que todavía se utiliza en nuestro país. Entonces, bueno, aquí Melissa también dice: gracias Víctor y Priscila, saludos a Aurora, estuve en su proyecto cuando fui estudiante de medicina en Grano de Oro y me dejó marcas para la escucha. Ah, bueno, este es Jorge Núñez, el que está hablando. De parte de Jorge Núñez, de Marieta, excelente. Muy bien, Jorge. Jorge era excelente interno, además. De Marieta también, excelente actividad. Gracias a Víctor por esta conferencia. Y bueno, nos vamos porque ya todo el mundo tiene... Lamentablemente vamos a tener que seguir invitando a Víctor más seguido. Lucía, encantado. Muchas gracias por la invitación, siempre refrescante y ojalá que se repita. Bueno, Víctor, definitivamente ha sido un éxito tu transmisión y esperamos de verdad que pronto podamos recibirte nuevamente. Yo creo que el pronto va a ser en marzo porque ya nosotros vamos de salida de semestre y regresamos hasta marzo, pero definitivamente vamos a seguirte invitando y yo creo que... Encantado. Bueno. Encantado y la pasé muy bien con ustedes. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Igual. Gracias, Priscila. Chao. Hasta luego. Hasta luego a todos y todas. Adiós. Hasta luego, Víctor. ¿Profe? Sí, quédense ustedes para... Ay, sí, yo iba a preguntarle algo. Sí, un momento. Me quedé así con la incertidumbre.
nada más un momentito para ponernos de acuerdo por algunas supervisiones que me han pedido. Sí, yo también quería pedirle una, profe. Bueno, estas supervisiones van a tener que ser la semana entrante porque ya esta semana yo no tengo espacios. Pero si quieren, entonces me dicen, a ver, yo tenía aquí, yo tengo que un momentito para pausarla.